y vamos a estar meditando y reflexionando un poco en el capítulo de Hechos 11. Y para mí, como siempre, es un privilegio poder estar compartiendo la palabra de Dios con la responsabilidad también que eso implica. Así que Dios mediante vamos a estar meditando en algunos conceptos y algunas cosas que nos da a conocer Dios a través del capítulo 11 de Hechos. Y sabemos que este libro también lo conocemos como Hechos de los Apóstoles. Siempre se menciona, pero está bueno aclararlo por si hay alguien nuevo, que también lo podríamos llamar por Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Porque en todo este libro vemos el obrar del Espíritu Santo en lo que fue la formación y la consolidación de la iglesia, ¿no? En Hechos se refleja estos comienzos de la iglesia, y tanto el capítulo anterior, el capítulo 10, como este capítulo que vamos a ver ahora, son bisagras para este asentamiento de la iglesia en estos momentos, ¿no? Porque es cuando se terminó de consolidar la parte que quedaba fuera de este cuerpo de Cristo, ¿no? Que es la de los gentiles. Un gran cambio de lo que venía siendo el pueblo de Dios hasta ese entonces, y, y que a partir del capítulo 10 y también, ahora vamos a ver, del 11, comenzaron a unirse estos dos pueblos, ¿no? Dice la palabra de Dios en Efesios 2:14 que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hasta antes del capítulo 10 sabíamos que bueno, los judíos en ese entonces eran los hijos de Dios. En el capítulo 10, nuestro hermano Cristian nos estuvo enseñando que nosotros ya lo sabíamos, pero se estaban enterando. Vamos a ver que habla un poco de esto. Pero para resumir el capítulo 10, que también está muy relacionado con el capítulo que vamos a ver ahora, quería que leyésemos los versículos 34 y 35 del capítulo 10, ¿no? Que es, digamos, quizás un resumen. Dice, capítulo 10 de Hechos, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y Pedro está expresando acá lo que Dios le había hablado con anterioridad, ¿no? Y está dejando en claro que cualquiera que se agradaba en Dios y que temía de él, podía ser hijo de Dios, no como venía siendo hasta antes de eso, que pensaban que solo los judíos podían ser hijos de Dios, ¿no? Ahora bien, esto se lo dice Pedro en la casa a Cornelio, a los familiares de Cornelio, sus allegados, y también a algunos judíos que estaban ahí con Pedro. Y ahora le tenía que decir al resto de los judíos creyentes lo que había sucedido, ¿no? Porque, digamos, hasta ese momento lo habían entendido solo algunas pocas personas. Y así es como comienza nuestro capítulo 11, que los invito a que podamos leerlo. Y se divide en dos partes el capítulo. La primera parte no lo vamos a leer todos los versículos, porque gran parte es el resumen ahora vamos a ver, del capítulo 10, donde Pedro expone todo lo sucedido hasta ese momento. Y después la segunda parte sí vamos a leer detalladamente todos los versículos, porque es, digamos, la primera vez que vemos una conversión en masa de los gentiles, ¿no? Y bueno, habiendo dicho esto, vamos a leer, vamos a comenzar la lectura, empezando por los primeros 4 versículos del capítulo 11. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Y vemos acá que los hermanos y los apóstoles que estaban en Judea escucharon que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. De alguna manera les había llegado esta información
a estas personas, pero no les había llegado la película completa, ¿no? Por eso cuando llega Pedro a ellos, cuando se acerca a ellos, dice que los que eran de la circuncisión empezaron a instigarle diciendo: ¿cómo te fuiste a comer con unos gentiles? ¿Cómo fuiste con esas personas que son incircuncisas? Y cabe destacar que, bueno, los que son de la circuncisión justamente eran judíos creyentes que creían que para ser hijos de Dios se tenía que pertenecer al pueblo judío, ¿no? Y que tenían que haber sido circuncidados, como lo indicaba la ley, y habiendo sido parte también de todos los rituales de los judíos. Ellos creían que solo los judíos podían ser hijos de Dios. Por eso es que lo instigan a Pedro de esta manera. Y les dice: ¿cómo, bueno, ¿cómo pudiste estar con incircuncisos? ¿Cómo estuviste con gentiles comiendo? Y recordamos, ya lo mencioné varias veces, pero a modo de repaso, que los gentiles justamente eran todos aquellos que no pertenecían al pueblo judío, ¿no? Como por ejemplo los griegos, y eran considerados impuros, extranjeros, lejanos a lo que es el pueblo judío. Había, como leíamos antes, una separación entre esos pueblos. Y bueno, y ahí el versículo 4 nos dice que Pedro comenzó a explicarles todo lo sucedido detalladamente, y no vamos a entrar en detalle, solo repasarlo. En el capítulo 10 se nos dice que Pedro estaba en la casa de un hombre que se llamaba Simón, que era curtidor, y que en esa casa vio una visión que Dios le mostró estando en éxtasis, dice, que a través de un lienzo que bajaba comida impura, el Señor le explicaba y le enseñaba a Pedro que, que nada de lo que Dios había limpiado, él lo podía llamar impuro, ¿no? Y, y que también no había ninguna persona impura en sí mismo, ¿no? Entonces acá Pedro, cuando Dios le dice esto, entendió que todos podían ser hijos de Dios. Eso lo vemos en el capítulo 10 y ahora también en el capítulo 11, en los versículos del 5 al 16. Este es el resumen un poco de lo que había pasado, ¿no? De esta visión que había tenido Pedro de parte de Dios. Ahora, Pedro, después de esta visión, fue a la casa de Cornelio, les predicó y se convirtieron, los primeros gentiles que se convirtieron al Señor. Y llegamos al versículo 15, que acá, si bien lo menciona el capítulo 10, quería pararme un segundito, porque dice el versículo 15: y cuando comencé a hablar, este es Pedro diciendo cuando comenzó a hablar en la casa de Cornelio, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como lo había, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y en este versículo, el 16 particularmente, se nos dice que Pedro recordó las palabras del Señor, y nos remonta al capítulo 1 de Hechos. No hace falta que lo busquen, solo mencionarles el versículo 5 del capítulo 1 de Hechos, donde Jesús, antes de ascender nuevamente al cielo, les dijo que Juan había bautizado con agua, pero que ellos iban a ser bautizados por el Espíritu Santo. Entonces Pedro en ese momento estaba viendo cómo eso que les había dicho el Señor Jesús se estaba cumpliendo. Y esto que les había dicho el Señor Jesús se había cumplido en dos partes, podríamos decirle. En primer lugar, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los judíos en el día de Pentecostés, que ya lo hemos visto en los capítulos primeros de este libro, allí ya se había cumplido esto que les había dicho el Señor Jesús, y ahora se había completado cuando el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles. Y el Espíritu Santo entró, dice que cayó en las personas. Y ahora quería brevemente diferenciar lo que se menciona acá como un bautismo, el bautismo de Juan, el bautismo del Espíritu Santo, y si es esto lo que conocemos como bautismo hoy en día. El bautismo por agua de Juan, que se menciona ahí,
era un bautismo que realizaba Juan el Bautista, justamente, que era para arrepentimiento de pecados, y lo hacía en el agua. Eso sí, el tema del agua es parecido a como lo conocemos ahora, pero ese bautismo de Juan el Bautista no es lo mismo que practicamos hoy en día. Ahora lo voy a explicar brevemente. Después, el bautismo del Espíritu Santo, como dice acá, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, es justamente cuando el Espíritu entra en la vida de la persona. En el momento de la conversión, el Espíritu Santo entra a morar en la vida de aquel que se convirtió. Y esta unión entre el Espíritu Santo y nosotros es indisoluble, no se puede separar. Hay una vuelta cuando me enseñaban esto, me decían que es como un té que se le pone un terrón de azúcar, ¿no? Y que se lo mezcla y el terrón de azúcar se disuelve en el té y no lo podemos separar. Bueno, es un ejemplo para entender lo que, cómo pasa con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Cuando el Espíritu entra a morar en la vida de cada uno. Ahora, el bautismo que todos conocemos nosotros, que es cuando hacemos una reunión por año, que varios se bautizan, es dar a conocer al mundo, es dar a conocer a las personas ese bautismo que ya sucedió dentro de nuestro, ¿no? Es expresar, miren, yo ya he sido bautizado por el Espíritu Santo, como identificándonos con Cristo, ¿no? Y eso es lo que damos a conocer al mundo cuando nosotros nos bautizamos. Que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, que somos hijos de Dios, y también en ese momento nos identificamos con Cristo, y es por eso esto de descender al agua, identificándonos con su muerte y también saliendo, identificándonos con la resurrección del Señor Jesús. Y bueno, esto un poco a modo de poder entender el tema de los bautismos y cómo se terminó cumpliendo aquello que el Señor Jesús les había dicho a los creyentes. Y sigue el pasaje, el versículo 18, y nos dice: entonces, oídas estas cosas, estamos hablando de los judíos que decía de la circuncisión, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y qué lindo es notable acá la actitud de estas personas, que cuando escucharon la palabra de Dios, la captaron y entendieron que era verdad y cambiaron su actitud de instigarlo a Pedro y decirle: ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste lo otro? Cambiaron su actitud y terminaron glorificando a Dios. Y esa es la primera parte de este capítulo, pero antes de pasar a la segunda quería detenerme unos minutitos en una expresión que figura tanto en el capítulo 10 como en el capítulo 11. Luego de que Pedro tuvo esta visión, que fue a través del lienzo con los animales acerca de la pureza y la inmundicia, dice que el Espíritu Santo le indicó que siguiese a los gentiles sin dudar. Y esta es la expresión que quería que meditáramos brevemente, esto de sin dudar. Porque lo que le había dicho Dios a Pedro no era algo sencillo, no era una pavadita a hacer y ya está. Era algo que hace siglos venía pasando, hace siglos el judío consideraba al gentil como impuro. Entonces es algo que se había pensando hace muchísimo, y imagínense que no debía ser fácil para Pedro entender esto. Y acá es donde quiero destacar la actitud de Pedro, que cuando recibió la palabra de Dios, no dudó y fue, y lo hizo. A pesar de lo que podían llegar a pensar los demás, él entendió que Dios le había hablado y lo hizo. Y ahora lo quería llevar a nuestras vidas, a cada uno en lo personal, y que pudiéramos pensar si Dios nos ha hablado algo a nuestra vida. Si Dios nos ha dicho algo en lo personal a nosotros y qué hemos hecho con eso. Porque podemos recibir la palabra de Dios, pero podemos obedecerla o podemos no obedecerla. Y tenemos el ejemplo acá de Pedro de que cuando entendió que la palabra de Dios, por difícil que fuese lo que tenía que hacer, como dice ahí en el versículo 12, sin dudar,
y en el versículo 20 del capítulo 10, no dudes, le dijo el Espíritu Santo, y Pedro no dudó y fue. Que pensemos, hermanos, si Dios nos ha dicho algo y podamos hacerlo. Y si Dios lo dice, vayamos con los ojos cerrados, sin dudar. Porque lo que proviene de Dios es de bendición para nuestras vidas, definitivamente. Y tenemos que pensar, obviamente, tenemos que estar seguros de que sea Dios el que nos haya hablado, principalmente a través de la Biblia también nos puede hablar de distintas formas, no como en una visión como le había hecho a Pedro, ya no es la forma en que Dios nos habla a nosotros, pero si Dios nos ha hablado, hagámoslo. Hagámoslo y vayamos con los ojos cerrados sin dudar, también imitando acá como lo hizo Pedro. Y no tengamos miedo, porque por ahí a nuestros ojos sí es algo difícil, algo complicado, pero sabemos que Dios tiene lo mejor para nuestras vidas. Ahora sí, entremos en la segunda parte de este capítulo y vamos a leer directamente del versículo 19 al 22. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Y acá al principio de estos versículos que estamos leyendo, también nos remonta a otro capítulo de Hechos, unos capítulos atrás, al capítulo 8, donde se nos dice que después de la muerte de Esteban, ¿se acuerdan aquel servidor que fue mártir? Después de esa muerte, se inició una persecución enorme hacia la iglesia, hacia aquellos que eran hijos de Dios. Y acá se nos dice que a causa de esa persecución fueron esparcidos por todos los territorios. Acá se nos menciona por dónde estaban. Y es destacable que a pesar de la persecución que estaban recibiendo estas personas, seguían predicando. Y lo vemos acá explícito, que dice que seguían hablando de la palabra de Dios, pero lo hacían solo a judíos, porque ellos creían en ese momento que solo a judíos se podía predicar y se podían convertir. Les faltaba esa partecita, ¿no? Hasta que hubo dos hombres, que se nos menciona acá, no se nos menciona los nombres particularmente, se nos dice solo que fueron dos hombres, dos hermanos, que uno de Chipre y de Cirene, que se atrevieron a hablarle a los gentiles cuando entraron allí en Antioquía. Y la verdad que el resultado de estos dos hombres que se atrevieron a hablarle a los gentiles fue hermoso, porque dice que el Señor estaba con ellos y creyó gran número, y gran número se convirtió al Señor. Y es lindo poder ver que a pesar de toda esta persecución, estos hombres se animaron a predicar y fueron a predicarle a gentiles, y cómo la iglesia seguía creciendo a pesar de toda esta persecución que se estaba viviendo. Ahora ya los gentiles también se habían convertido al Señor. Y cabe destacar que no se especifica cuándo bien fue el momento de que se les predicó en Antioquía. Sabemos que sí fue después de la persecución de Esteban, pero no sabemos bien, y no se nos especifica el momento, si fue en simultáneo, cuando Pedro estaba hablando con Cornelio. No sabemos bien eso, pero por la actitud de la gente en Jerusalén podemos entender que quizás ellos ya sabían, y por eso es que mandaron a Bernabé a confirmar lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero bueno, no hace falta tampoco quizás entender los tiempos. Sí sabemos que cuando le llegó a oídos a los hermanos que estaban allí en Jerusalén, mandaron a este servidor responsable y fiel como era Bernabé. Y ahora sí, leemos el versículo 23 al 25, que nos dice, decía que habían mandado a Bernabé a Antioquía para confirmar esto,
Y el 23 dice, entonces cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y se nos da una descripción hermosa de la clase de creyente que era Bernabé, ¿no? Dice que era lleno del Espíritu Santo y de fe. Este mismo Bernabé era el que leemos en capítulos anteriores, que había ofrendado por completo su edad, que la había entregado al Señor, que también había convencido a los apóstoles de la genuinidad de la conversión de Pablo, ¿no? Y también iba a ser este Bernabé uno de los primeros misioneros junto a Pablo, que también iban a ser encomendados de la iglesia de Antioquía. Vemos el ministerio y la labor de este hermano Bernabé, y la verdad es digno de imitar todo su persona, ¿no? Dice que era fiel y lleno del Espíritu. Y esta persona, Bernabé, cuando llega y ve a los creyentes, los exhortó a que permanecieran, dice, con propósito, permanecieran fieles al Señor. Y, y es lindo poder meditar también en esta exhortación, porque Bernabé se las da a aquellas personas, pero también es un aliento, unas palabras de motivación para todos aquellos que somos hijos de Dios. Que podamos permanecer fieles al Señor. Y dice ahí, con propósito de corazón. La idea de permanecer fieles significa estar al lado de Dios, caminar junto a Él, permanecer unidos, ¿no? En su presencia, unidos y no alejados. Y Bernabé le dice esto a las personas en Antioquía, aquellos gentiles que ya se habían convertido, porque las cosas a partir de ahí se iban a complicar, no iban a ser fáciles para ellos. Habiendo declarado que eran hijos de Dios, habiendo declarado que creían en Jesucristo como su Salvador, en esos tiempos significaba que quizás lo iban a perseguir, como veíamos que hacían los judíos. Quizás los iban a poder llegar a matar. Entonces se les iban a complicar muchas cosas en su vida, y Bernabé va y les dice, permanezcamos fieles al Señor. Les da estas palabras de motivación. A pesar de que las cosas se complicaran, Bernabé les dice, permanezcamos fieles al Señor. Y ahora también esto es palabra de Dios para nosotros, y esta exhortación, estas palabras de aliento para que podamos permanecer cerca de Él, a pesar de que las cosas a nuestro alrededor se compliquen, a pesar de que nuestros ojos vean que todo es difícil y que las cosas van de mal en peor. Tenemos que confiar en el Señor y permanecer fieles en Él, porque quizás las cosas sean difíciles, sean complicadas, pero sabemos que si estamos en las manos de Dios, nada va a escapar de su control, y vamos a estar junto a Él, y Él nos va a estar guiando y encaminando. Y por eso tenemos que permanecer fieles a Él, ¿no? Es la mejor decisión que podemos tomar como hijos de Dios. Dice Apocalipsis 2:10, es el mensaje de Dios a la iglesia de Esmirna, lo vimos hace algunos domingos atrás. Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Acá vemos la hermosa recompensa que tendrán aquellos que superen las pruebas, aquellos que superen la adversidad, permaneciendo en Dios, siendo fieles a Dios. Recibiremos la corona de vida. Esta corona de la vida, de la vida eterna, que la recibiremos en el cielo, pero que ya también la estamos gozando hoy, ¿no? Aquellos que somos hijos de Dios. Los que sean fieles, los que permanezcan fieles en el momento de la adversidad, en el momento de la prueba, serán los que reciban la corona de vida. Y
creo que a pesar de que en ese momento a las personas les podía llegar a demandar la muerte, ellos estaban convencidos de que lo mejor que podían hacer era permanecer en el Señor y, y hacerlo con propósito de corazón, como les decía Bernabé ahí. No porque sí, sino con un propósito y de corazón permanecer fieles a Dios, dándole la gloria a Él. Y después ya vamos concluyendo con algunos puntos más. Dice el versículo 25 y 26, que fue Bernabé a buscar a Saulo, lo habíamos leído, y hallándose le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé fue a buscar a este ex perseguidor, a este ex judío, perdón, a este judío convertido al Señor, judío con un currículum académico de los mejores de ese momento, que se había encontrado con Jesús y que Jesús había cambiado su vida. Ahora Bernabé lo estaba trayendo para venir a Antioquía y para que juntos enseñasen la palabra de Dios, y se quedaron allí haciéndolo un año entero. Y vemos que en esta ciudad la gente creía en el Señor y se convertía, y el número crecía cada día más y más. Antioquía era una ciudad que se iba a convertir en la base de operaciones de todas las misiones de ese entonces, ¿no? Y conocemos los misioneros, bueno, en ese momento era Antioquía, aquel lugar donde era la base de operaciones, digamos, que encomendaba a los misioneros, y estaba Antioquía a unos 480 kilómetros de Jerusalén, y era la capital de la provincia romana de Siria, que era la tercera ciudad del imperio en población, con unos 500.000 habitantes aproximadamente. Vemos la magnitud de esta ciudad, ¿no? De esta capital. Y era un centro comercial también de los saberes de ese entonces, y esta ciudad era la que reemplazaría a Jerusalén como ciudad principal de la cristiandad, podríamos decirlo. Y lo vemos porque este versículo lindo que dice, la primera vez que se lo llamó a los hijos de Dios cristianos por primera vez fue en Antioquía en aquel momento. Eh, Acá vemos cómo surgían, iban apareciendo cosas, ¿no?, de Antioquía, que después seguramente vamos a ver con todo el tema de las misiones y eso. Y esta palabra cristianos, por más que nos parezca raro, aparece solamente 3 veces en la Biblia, 2 en Hechos y una en Primera Pedro. Y no era algo que en un principio lo habían puesto como algo lindo, sino que era más bien en tono de burla, y significaba seguidor de Cristo, ¿no? Un cristiano es alguien que decide seguir a Cristo. Entonces en ese momento surgió en tono de desprecio. Imagínense el concepto que tenían de los cristianos, ¿no? Surgió en tono de desprecio, como diciendo aquellos que osan seguir a Dios, que osan imitar a Cristo con su vida. Y es notable que se les comenzó a decir cristianos porque actuaban como Cristo, porque seguían sus pisadas y porque lo imitaban. Y la gente de afuera los identificaba con Cristo, los identificaba con Jesús, y por eso les empezó a decir cristianos. Y yo pensaba cuando meditaba en estos versículos, ¿qué dirían de mí, no? ¿Qué dirían las personas, qué diría la gente que me rodean de mí? ¿Me reconocerían como un imitador de Cristo? ¿Me reconocerían como alguien que sí a Dios? Y por el simple hecho de ver mis obras dirían, ah, mirá, este hombre se parece a Cristo, se parece a Jesús. O quizás cada vez que estamos en un lugar tenemos que aclarar de palabra que somos hijos de Dios, que somos cristianos, porque quizás con los hechos no lo estamos demostrando. Es para que pensemos y podamos mejorar en este sentido, primero para mí, que pueda yo mejorar en el hecho de mostrar a Dios, mostrar a Jesucristo con mis acciones, para que la gente me pueda identificar con Cristo y pueda verlo reflejado a Él con mi vida, y también pueda yo ser una herramienta para que ellos puedan acercarse a Jesús, ¿no? A estas personas se les comenzó a decir cristianos.
el desafío que nos queda a nosotros es que también a nosotros nos puedan identificar con Cristo, que a nosotros también nos puedan llamar cristianos. Y en su momento, como decíamos, fue un tono de escarnio, de burla, que se les empezó a decir cristianos, pero luego el creyente adoptó este título como un título de honor, ¿no? Decir, soy cristiano. Y también pensaba en esto de, eh, podemos decir realmente con honradez que somos hijos de Dios, que somos cristianos, y esto tendría que ser así porque de hecho fue lo mejor que nos pasó en nuestras vidas, conocer a Cristo, y deseo que pueda ser así tanto en mi vida como en la vida de todos, que con honradez podamos mostrar al mundo que somos cristianos, que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, y que hoy somos hijos de Dios, cristianos. Sigue el capítulo. Vamos a vuelo de pájaro en muchas cosas, podríamos detenernos más, pero vamos viéndolo rápido, así tampoco se nos va mucho el tiempo. Y dice el versículo 27, vamos a leer desde el 27 hasta el versículo 2 del capítulo 12. También tomamos unos versículos del capítulo 2. Dice el 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y cerramos con estos versículos donde se nos menciona que una tal persona, un tal Ágabo, profetizó acerca de una hambruna que pronto iba a ocurrir sobre aquel territorio. No sabemos mucho de esta persona Ágabo, sí conocemos y lo vemos ministrar también a través de una profecía en el capítulo 21 de Hechos, profetizando cómo Pablo iba a ser atrapado, ¿no? Y después también de esta hambruna que Ágabo profetizó, conocemos a través de historiadores que aproximadamente en el año 46 después de Cristo hubo una hambruna en aquella zona. Así que también no solo tenemos la evidencia de Dios de confiar en su palabra, que sabemos que es verdad, sino también tenemos evidencias externas de todas las cosas que van pasando, ¿no? en la Biblia. Y lo que me encantó de este pasaje, también a modo de reflexión y resumiendo, es cómo los hermanos de Jerusalén, enseguida que se enteraron de esto, ayudaron a su familia en la fe enviándole socorro. Cada uno dice conforme a lo que tenía. Algunos quizás dieron más víveres porque disponían de más, otros quizás menos, pero cada uno lo hizo en cuanto podía. Y lo importante acá para poder ver es que Dios no mira la cantidad en que ayudemos, sino la intención. Y la intención genuina de querer ayudarnos entre nosotros. Y acá la iglesia de Dios, la iglesia primitiva se le suele decir a veces, es decir, de los comienzos, de los orígenes, vemos cómo se ayudaban entre ellos. Y son un digno ejemplo para nosotros de imitar. Y esto me hizo acordar al versículo que nosotros ya lo tenemos, ellos en ese entonces todavía no, pero que dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y quería que nos quedáramos con esto y que podamos entre nosotros ayudarnos, porque para eso estamos, para eso somos un cuerpo, para eso somos hermanos en la fe, y para eso estamos, para ayudarnos los unos a los otros y sernos de bendición, ¿no? Qué lindo ejemplo el que nos da acá de la iglesia de aquel entonces. Y termina el capítulo con un tono gris, anunciando acerca de la persecución de Herodes. Perdón, arranca el capítulo 12, ¿no? Anunciando esto de la persecución de Herodes, donde murió el primer apóstol mártir de la fe, que fue Jacobo. Como decíamos antes, la situación estaba complicada. Aquellos que eran llamados cristianos
debían poner esfuerzo en sus vidas para poder seguir a Dios porque era complicado, pero sabían que era lo mejor, ¿no? Sabían que era lo mejor que podían hacer y que valía la pena padecer la persecución porque estaban viviendo para Cristo. Y a pesar de todas estas persecuciones, el número de creyentes seguía aumentando. Se me fue el tiempo, pero quería que pudiésemos meditar también, además de lo aprendido de este capítulo, en estas cosas de cuando Dios nos habla, no dudemos, vayamos adelante, permanezcamos fieles al Señor, permanezcamos en el Señor, tratemos de expresar y reflejar a Cristo con nuestras vidas y también ayudémonos entre nosotros en la familia de la fe. Espero que haya podido ser de bendición como lo fue para mí y que Dios esté obrando a través de su palabra. Amén. 10.000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. Oh, no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Ya no quiero solo recibir tu pan, mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen. Disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Conversar con el maestro hasta el alba, conversar con él.